Son las 7:30. Quédate con nosotros porque ya comienza De la mano con Cristo, De la mano con Cristo, un espacio de la Iglesia Cristiana Ebenecer. Tú eres mi dueño, Señor. Ya va cayendo la noche. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas, en este precioso día domingo, 21 de junio, ya llegando casi al final de este mes, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido, pero todavía estamos acá con vida para glorificar y exaltar a nuestro Padre Celestial, para agradecerle por permitirnos estar también en este tiempo en el que vamos a compartir un precioso mensaje. Les saluda la hermana Lisette Hernández de la Iglesia Ebenecer, de nuestro programa De la mano con Cristo. Agradecidos pues con la radio, con las personas pues que están acá laborando y que nos están permitiendo pues también este tiempo, este espacio para estar unidos con Cristo y también unidos como hermanos, predicando el precioso nombre de Cristo Jesús. En esta oportunidad pues vamos a estar meditando la porción de la palabra en Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Vamos a dar inicio, vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor que sea Él derramando su Santo Espíritu en nuestras vidas. Les repito la cita bíblica, Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimo Padre Celestial, en esta preciosa hora te damos las gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de poder amanecer, poder ver este nuevo día, poder haber abierto nuestros ojos, Señor amado, para glorificar tu nombre por lo grande y poderoso que eres, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, papá, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que ya están conectados con este programa. Gracias, Señor amado, por los administradores de esta radio. Gracias por el hermano, pues, que está en este tiempo. Amado Dios, acá en la radio. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por esta palabra preciosa, este mensaje que tú traes para este día, en esta hora, para la vida de cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, derramándose en este lugar, derramándose en este precioso mensaje, en este poderoso mensaje que tú has preparado para tus hijos y para todo aquel que en esta hora está escuchando, Señor amado, y que va a estar en sintonía de este programa durante este espacio. Bendice, Señor amado, tu palabra, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, pero también pueda redarguirnos y que podamos, Señor amado, también poder sentir ese llamado a través de tu palabra. Gracias, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bendecimos esta palabra. Vamos a dar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les repito la cita, Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales,
y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria y palabra de Dios poderosa. Gloria al nombre de Cristo que en esta preciosa mañana nos llama al arrepentimiento. Miren qué preciosa esta palabra. Nínive era una ciudad, bueno, cuando hablamos de Jonás casi siempre nos basamos en Jonás, en su desobediencia, en todo lo que Jonás pasó, esa tribulación por su desobediencia, por huir de Dios. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Nínive. De Nínive casi no se habla, pero Nínive era una ciudad importante, de grandes riquezas, de palacios majestuosos, de mucho comercio, había un poderoso centro político, pero también todo ese esplendor había hecho que su población, que todos los habitantes se corrompieran. Nínive dice que tenía bibliotecas, museos, palacios, tenía un sinfín de cosas maravillosas, pero tantas cosas maravillosas, tanto esplendor, tanto riqueza, tanto poder, porque tenía murallas alrededor que protegían la ciudad. Murallas grandes, fuertes, un ejército también, un ejército poderoso, un ejército fuerte, pero todo eso había hecho también que se corrompieran, que fueran despiadados, llenos de violencia, de brutalidad. Dicen de que a los prisioneros, cuando tenían prisioneros de otros pueblos, de otros que los atacaban y tomaban prisioneros, los torturaban. Imagínense, eran gente sanguinaria. Y además de todo eso, eran idólatras, rebeldes, totalmente contrarios a todo plan de Dios. Es más, ni conocían al Dios verdadero, Jehová. Era una ciudad que el mismo Dios, por eso Dios mismo mandó a Jonás a que fuera y hablara y que diera palabra en contra de esa ciudad, porque ya Dios había sentido que su ira contra Nínive ya era muy grande, porque el más grande todavía era la maldad de esa gente. Entonces Dios ya estaba, pues como podríamos decir, hastiados de ver tanta maldad, de ver tanto problema. Y mandó pues a Jonás. Ya sabemos la historia, que Jonás no quiso ir porque huyó de Dios, del mandato de Dios y esto y lo otro. Bueno, pero a pesar de todo, a pesar de que Nínive era una ciudad de destrucción, una ciudad de mal, cuando llegó Jonás a predicar esa palabra que ya era un dictamen, que ya era como diríamos, se acabó. A predicar la palabra de Dios, no para bendecir esa ciudad, no para traer buenas nuevas, sino que para decir que sería destruida. Y sin embargo, a pesar que Nínive, todos sus pobladores, no conocían del Dios verdadero, que es Jehová, sino que ya dijimos que tenía muchos dioses, eran idólatras, pero a pesar de todo eso, sus corazones se contristaron, sus corazones sintieron temor de Dios. No escucharon, no porque escucharan a Jonás, sino que ellos escucharon el llamado que Dios les estaba haciendo al arrepentimiento. Y mire qué bello
ese momento en el que ellos sintieron ese temor, sintieron que había algo que les estaba poniendo un freno. Quizás jamás se habían imaginado que podía llegar un momento tan determinante en la vida de cada uno de esos pobladores. Pero lo importante es que ellos llegaron al arrepentimiento, y es tal como lo hemos leído en la palabra, desde el rey hasta los bebés, hicieron hasta los animales, pues, se sometieron al llamado de Dios. Miren qué importante es esto, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ya sea que seamos o no seamos cristianos, pero en general estamos pasando muchas veces por momentos difíciles, dolorosos, por momentos de pruebas, decimos nosotros. Estoy pasando por una prueba grande, estoy pasando por una situación que no se acaba, que cada día es peor. Pero ¿qué pasa? Podemos ver ese enorme tormenta, ese huracanazo espiritual sobre nuestras vidas, a través de una enfermedad, a través de la falta de trabajo, a través de deudas, a través de problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los estudios, con todo. A veces hasta dentro de la misma iglesia podemos estar pasando por situaciones extremadamente graves y grandes, tal vez por situaciones de vida o muerte, como dicen la palabra. Pero ¿qué pasa? Seguimos haciendo nuestra vida conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Seguimos queriendo ser nosotros, jugando a ser nosotros los dueños de nuestras vidas. Queremos seguir siendo nosotros los dioses de nuestra vida. Y acordémonos que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Qué importante es, como les repito, que ellos no tuvieron miedo a la voz de Jonás. No escucharon tal vez la voz de Jonás que andaba ahí sonando por todas las calles gritando. Así como muchos hermanos en Cristo salen a predicar la palabra de Dios y nosotros vamos pasando. Ay, esos ya están con ese bullicio. Ay, que gente que no tiene oficio que hacer. Pero ellos llegaron al arrepentimiento, llegaron a sentir ese remordimiento en sus corazones, llegaron a sentir que estaba ahí la palabra manifestándose con poder en sus vidas y los llevó al arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Es humillarse ante la presencia de Dios, es pedirle perdón a Dios por todo lo contrario que nosotros llevamos nuestra vida, contrario al plan de Dios, contrario a la voluntad de Dios. Cuando nos humillamos ante Dios, nos estamos despojando de nuestra humanidad, así como lo hizo Nínive. Dice que hasta el rey, dice la palabra, hasta el mismo rey se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Mire, cubrirse de cilicio era ponerse como cuando nosotros estamos de luto, que no vamos a estar celebrando, que cuando estamos de luto se nos murió un familiar, una persona querida, alguien muy cercano a nosotros. No vamos a estar haciendo fiestas, reventando cohetes. Vamos a estar contristados, llorando, vamos a estar cabizbajos, vamos a estar tristes. Pero dice acá que el rey se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Eso de sentarse sobre ceniza era humillarse, era quitarse todo, apartarse de todo lo material y de todo lo que era agradable a la carne. Y eso es lo que a nosotros
nos cuesta. Siempre está delante de nosotros el yo. Siempre está delante de nosotros el egocentrismo, el que yo, mi carne, si a mí me conviene, sí, si a mí no me conviene, no lo hago. Pero no porque querramos estar dentro del plan de Dios, sino nuestra conveniencia carnal. Si a mí me dicen, mire, fíjese que hay necesidad, no hay quien haga la limpieza en la iglesia. Y yo, ¿y yo qué voy a ganar con eso? Mire que hay que ir a visitar a un enfermo. ¿Y si yo me contagio? Y si esa persona a ver qué va a tener y pues sí, y después me pasa algo malo a mí, se me pasa esa enfermedad a mí. O me van a dar el dinero para ir allá hasta donde voy a ir, donde la persona a orar, a visitar a ese enfermo. Me van a dar algo de dinero para poder, porque es un tiempo que yo tengo que invertir en transporte. Si no voy a llegar con las manos vacías, tengo que llevarle aunque sea un jugo. ¿Y quién me lo va a dar? Es cierto, mis hermanos, no todos tal vez estamos en la solvencia económica, pero sí podemos poner el corazón dispuesto para servirle a Dios. Servirle a Dios no es servir solo en la iglesia, no solo es estar dentro de la iglesia. Servir a Dios, buscar de la presencia de Dios, es especialmente cuando nosotros estamos ya en la calle, cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos con nuestros vecinos. Ahí es donde nosotros tenemos también que despojarnos de esa humanidad, de ese yo, venir al arrepentimiento verdadero delante de Dios, para que Dios transforme nuestras vidas, así como las vidas de cada uno de los habitantes de Nínive fueron transformados. Miren qué precioso que dice el mismo rey, dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey. O sea que ahí no había para dónde hacerse, como decimos popularmente hablando. Era un mandato del rey a que todos ayunaran, a que todos, dice, clamen a Dios fuertemente y conviértanse de su mal camino. Y a pesar de que esa ciudad no conocía al Dios verdadero, sin embargo, ellos se sometieron a Dios. Someterse, se lo repito, mis hermanos, es arrepentirnos, es humillarnos ante Dios. Y cuando nosotros dejamos todo por Dios, Dios nos da la oportunidad de ser transformados y de vivir una vida diferente, de vivir una vida nueva. Muchos siempre atribuimos, pero es que eso es de arrepentirse y volver de su mal camino. Eso es para los bolitos, eso es para las personas que están en un pecado visible. Pero no, mis hermanos, muchos como cristianos tenemos pecados, pero pecados ocultos. Muchos todavía estamos con un pie adentro y otro pie afuera. Estamos sirviendo, estamos orando, leyendo la palabra, estamos predicando, pero también estamos de vez en cuando con el pie en el mundo, diciendo, no, pero esto no, si eso es tal cosa. No, si esto es algo sencillo, si todo el mundo lo hace, puede que lo esté haciendo todo el mundo, pero los hijos de Dios siempre tenemos que pensar si a Dios le es agradable lo que vamos a hacer o cómo nos estamos comportando. Sin embargo, como les repito, siempre le damos rienda suelta a nuestra lengua, siempre le damos rienda suelta a la crítica, así como cayó en ese mismo problema Jonás, porque en el capítulo 4, no vamos a leerlo, pero vamos a hacer un poquito ahí. En el capítulo 4
de Jonás, dice que Jonás se enojó. Se enojó porque él dice que se enojó contra Dios. Porque Jonás dice que él sabía que Dios era clemente y piadoso, que era tardo para enojarse y de gran misericordia. Y que él mismo sabía que al proclamar la palabra de Dios, Jonás sabía que esa palabra iba a ser ahí un golpe fuerte para esa población. Y que si en caso ellos se arrepentían, Dios también se iba a arrepentir y no iba a mandar destrucción para la ciudad, lo que así fue. En el versículo 10 del capítulo 3 que hemos leído dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. En segunda de Crónicas 7:14 hay un pasaje muy precioso, a mí me encanta. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire cómo segunda de Crónicas 7:14 se une a este pasaje que también hemos leído en Jonás 3. Llegaron ellos al arrepentimiento. Ellos no esperaron, porque ahí decía, de aquí a 40 días, quiere decir que la ciudad ayunó 40 días. No es que solo fue de 2 días. No, la ciudad ayunó por 40 días. Se sobreentiende, ¿no? Y en esos 40 días se conmovió el corazón de Dios y fue Dios transformando la vida de cada uno de ellos. ¿Cuánto vamos a esperar nosotros? ¿Cuánto más vamos a seguir esperando nosotros a arrepentirnos, a buscar? Pero es que yo no soy ladrón, pero es que yo no mato a nadie, pero es que yo no soy malcriada, no soy rebelde. Sí, mis hermanos, puede que no seamos rebeldes, pero en nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? Ya fuera de la iglesia, ¿qué hay? ¿Cómo es nuestra manera? Venimos cargando muchas veces esos odios, esos resentimientos, ese enojo, esa negatividad. Venimos cargando todavía esa duda cuando se nos presenta una situación difícil, le dan un mal diagnóstico, el médico le dice, mire, usted tiene tal o tal otra enfermedad. O de repente, con tantas enfermedades que aparecen, tantos virus, se enfermó su niño, se enfermó su nieto, se enfermó algún miembro de la familia. ¿Y qué decimos? Ay, lo primero, salir corriendo al médico. Doblamos primero rodillas, buscamos al Dios verdadero. No, mis hermanos, lo primero que hacemos es salir corriendo al médico, es salir a buscar lo de afuera. Cuando en su palabra está escrito que por su llaga hemos sido curados, por la llaga de Cristo hemos sido curados, que Cristo ya cargó con todas las enfermedades, con todos los afanes de la vida, con todas las preocupaciones. Si bien llegan momentos en los que uno se siente que ya topó entre la espada y la pared y ya no hallamos para dónde más, pero cuando nos arrepentimos, cuando estamos agarrados o cuando es Cristo quien nos permitimos nosotros que sea Cristo quien nos tenga agarrados con sus manos, cuando estamos verdaderamente bajo la cobertura de Dios, lo primero que tenemos que hacer es confiar y clamar, que si Dios después de confiar y clamar en Él permite la medicina, permite
Ir a un centro de salud, magnífico. Dios se manifiesta en diferentes formas. Pero primero tenemos que saber que al que tenemos que clamar es a Cristo, que al que tenemos que buscar es a Dios, que no tenemos por qué salir corriendo primero o tomar decisiones a la ligera. Mire cuánto joven se está cortando la vida, cuántos jóvenes, cuántas jovencitas, a veces porque las dejó el novio o la novia, a veces porque tal vez no salieron mal en sus estudios, tal vez porque dicen ya no aguanto la situación en mi casa, pero ahí está Cristo para luchar, para pelear por nosotros. Pero, ¿le damos espacio a Dios en nuestra vida? ¿Le dejamos que Dios sea quien obra en nuestra vida? Por eso es que sufrimos y pasamos consecuencias difíciles, porque no le estamos dejando a Dios nuestra vida en sus manos, sino que primero hacemos nuestra vida conforme a nuestro gusto, conforme a nuestra carne, conforme a nuestro placer, y cuando ya nos vemos en esa encrucijada, en ese atolladero, en ese problema, entonces ahí ya agotamos todo lo humano, ya agotamos todo lo del mundo. Me vengo a acordar que hay un Dios. Nínive no conocía al Dios verdadero y no tardaron en arrepentirse, no tardaron en humillarse, no tardaron en dejar que Dios los transformara. Hermanos, hermanas, amigos que están escuchándonos en esta hora, este mensaje es para todos nosotros. No perdamos más el tiempo, la venida de Cristo está cerca. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos está dando. La vida la tenemos ahorita y dentro de milésima de segundo no sabemos qué puede pasarnos. Acuérdese, hoy en día se dan tantas cosas. El enemigo, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente. El enemigo está ahí, atento, está listo. Nosotros estamos dormidos, pero el enemigo nunca duerme. Siempre está buscando cómo atacar, cómo destruir. Seamos o no seamos hijos de Dios, siempre está buscando el enemigo cómo atacar y destruir la obra perfecta de Dios. Y sin embargo, nosotros todavía seguimos perdiendo el tiempo. Todavía seguimos dándole espacio al mundo, cuando es a Cristo el que tiene que estar reinando y viviendo dentro de nuestras vidas. Amados hermanos, en esta preciosa mañana, les invito en el nombre de Cristo Jesús a que nosotros no perdamos más el tiempo. No sigamos jugando a ser nosotros los dueños de nuestras vidas. Lleguemos a los pies de Cristo, arrepintámonos de nuestro mal camino, como lo dice en su palabra. Que si ya estamos en Cristo, gloria a Dios, pero quitémonos todo aquello que todavía, aún como cristianos, todavía sigue latente en nuestros corazones. Todas esas raíces de amargura, todo aquello que todavía, aquella inmundicia que todavía está en nuestras vidas, toda aquella duda, todo aquel mal pensamiento, todo aquello que a veces nos hace todavía flaquear. Vengamos a los pies de Cristo, mis hermanos, mis hermanas, amigos, todo aquel que esté escuchando este mensaje, es para todos, no solo es para el vecino. Acostumbrémonos a no dejar que el mensaje sea para el otro. Si nosotros tenemos la oportunidad de escuchar cada mensaje, cada prédica, cada alabanza que toque nuestro corazón, eso es para nosotros. Adueñémonos de la palabra de Dios y que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas, que sea Dios tomando el poder y el verdadero control de nuestras vidas, como a Él le corresponde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis amados hermanos, que este sea un mensaje que verdaderamente haya podido entrar hasta lo profundo de nuestras vidas y que nosotros podamos darle
espacio para que Dios transforme nuestras vidas, para que cuando Cristo venga, como se los dije hace un momento, la venida de Cristo está cerca. Cuando Cristo venga, no nos halle dormidos, no nos halle todavía jugando a ser los dioses. Que el Señor me les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Vamos a terminar con una oración corta para todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo, que quieran reconciliar o que quieran recibir a Jesús como su único Señor y Salvador. Ahí donde están, cierren sus ojos, levanten sus manos y repitan audiblemente esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias de hoy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Cristo, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Nos escuchamos dentro de poco. El Señor les bendiga. Hemos presentado De la mano con Cristo, un espacio de la Iglesia Cristiana Ebenezer. Puedo ver tu amor. Te esperamos el próximo domingo en el